Mateadas 1 es un lugar para vos, mejor información, quítate el amargor, reseñas dulces que te invitan a matear. Con Mateadas Podcast, lo nuevo vas a ver, hablamos de anime, de mangas, de juegos y mucho más. Comienza Mateadas, el primer podcast otaku de Mar del Plata. Y acá comienza Mateadas 1. Buenas, bienvenidos una vez más a este espacio cultural, ¿no? Bueno, sí, de cultura básicamente niponesa, pero también de otros lados. ¿Se irán habiendo aprendido algo en este podcast? Seguramente no. ¿Se irán después de habernos escuchado siendo mejores personas? Definitivamente no, incluso apostaría que siendo peores. Pero bueno, me gustaría asegurar que por lo menos se van a divertir un buen rato, se van a entretener, o les seremos una compañía agradable mientras hacen sus cositas. Con cositas me refiero a actividades, no a relaciones sexuales, aclaro. Bueno, bienvenidos entonces una vez más a el podcast número 1 de manga y anime de toda Mar del Plata, de toda, no del barrio, no de la cuadra, de toda Mar del Plata. Seguimos esperando réplicas que nos discutan esto. Acá está quien me acompaña y quien edita, me da luz verde, me hace señas. Es el encargado de manejar redes sociales, el encargado de lo que son los contenidos. Ya saben, si no le gustan los temas, que quédense con él. Por supuesto, estoy hablando de el distopiano Gonzalo García. Así es, acá estamos pasando una linda tarde de fresquito y nada, tenemos un montón de temas, un montón de cosas para hablar, debates y todas esas cosas que siempre traemos. Pero antes vale aclarar y avisar y decir y recordar que pueden ir a los atajos, que ahí van a estar todos los temas de los que vamos a hablar este podcast. Y pueden, no sé, saltearse alguno que no les guste, bueno, me lo salteo o lo escucho después de haber visto tal cosa, ¿no? Porque puede ser que hoy tengamos contenido muy fresquito que hay que ver también cada uno cuando lo ve, cuando lo escucha y cuando ve también las cuestiones de Netflix, ¿no? Pero se pueden también saltear, no porque a uno no le interese, sino porque lo quieren ver después o viceversa. Bueno, lo gestionan ustedes, digamos, ¿no? Ya está hecha la invitación por parte del distopiano, claro, para que, bueno, de repente si le tiene miedo a los spoilers, porque hoy vamos a hablar de contenido relativamente fresco, relativamente, no es actual, pero que bueno, que quizás todavía no vieron, y bueno, si prefieren tener una opinión formada antes de que contaminemos sus mentes con nuestra propia opinión, están más que invitados a saltearse, ver el producto y después volver a escucharnos a nosotros. Bueno, yo soy Gastón, la persona que ilustra y que bueno, momentáneamente ha tomado el rol del locutor o un símil, alguien que pone la voz cantante pero no nos lleva a ningún puerto, simplemente le da los pies al distopiano. Básicamente soy la excusa para darle un descanso al distopiano entre tema y tema y que pueda tomar un vaso de agua, pueda descansar la garganta. Si no, bueno, tenemos que poner pausas, ¿no? Que no se notan en la edición, pero bueno, que son pausas para darle descanso a esta voz tan importante del podcast. Ah, por supuesto. Sí, es como, haciendo un ejemplo, el distopiano es como Inumaki, ¿no? De Jujutsu Kaisen, ¿no? Es como, tiene un talento importante, pero ¿qué pasa? Es que si lo usa mucho, se gasta y se lastima. Y necesitamos medicina para su garganta, ¿viste? Un té con miel, un té con leche, solo la leche. Bueno, iremos viendo. Comenzamos como siempre lo hacemos en cada episodio con las novedades frescas, novedades rancias, no sé, novedades, noticias cortitas para a quien le interese, y para esto le damos el paso al distopiano. Así es, hay novedades, hay cosas que bueno, se estuvieron viralizando por un montón de lugares, y esos lugares me refiero a Twitter, sobre una cuenta que en un momento parecía
o decía ser el autor de Cazador X, de Hunter x Hunter, de, bueno, Hunter x Hunter, mostrando una especie de bocetos, o digamos no el boceto sino una puntita del boceto, haciendo referencia a supuestamente Hunter x Hunter. Entonces toda la gente perdió la cabeza, se descontroló y bueno, salió la típica vuelve Togashi y está haciendo un par de capítulos para cuando empiece a serializarlo, digamos, ¿no? Como que tiene una base de capítulos ya ahí guardados como bocetos y los va a ir largando en el momento que comience su serialización. Todavía eso no se sabe, nadie anunció nada, nadie, aparte digamos de esta cuenta de Twitter, que tal vez algunos mangakas o conocidos de la industria han asegurado que se trata de Togashi, digamos. Por los medios oficiales no hay mucho más, o sea, no hay novedades, no dice una fecha específica, no se sabe cuándo vuelve, si es este año, el año que viene, no hay una fecha determinada, pero los usuarios de Twitter ya, bueno, quieren creer en la vuelta de Togashi, la vuelta de Hunter x Hunter, el continente oscuro. También en estos bocetos hay indicios de posibles vistazos hacia ese prometido de hace ya varios años, continente oscuro, al que iban a llegar, ¿no? Que nunca se termina llegando. Pero por lo que se ve, supuestamente hay pistas de cómo sería más o menos entre bocetos ese lugar. Pero bueno, como digo, es solamente teorías, es solamente noticias apresuradas de lo que puede pasar en el futuro, digamos, ¿no? Hay que ver. Sí, convengamos que, bueno, a ver, la certeza está, sabemos que en algún momento va a volver, en algún momento. O sea, no se ha confirmado nada nuevo, porque todavía no hay una fecha de su regreso, ni siquiera cuánto va a durar su regreso. Claro. Ya tenemos, por experiencia propia, la especulación de que cada vez que vuelve dura 10 capítulos y ahí tus de vuelta. Hay precedentes, digamos. Hay precedentes, como que por experiencia, ¿no? No es porque se haya confirmado algo. Por otro lado, ¿quién nos dice que esa esquinita, esa pincelada de boceto, en realidad no es un boceto de la versión final del capítulo? Siendo Togashi puede ser tranquilamente. Así que bueno, intenten ilusionarse, esperar buenas noticias, pero no se entusiasmen demasiado porque se pueden llegar a decepcionar, chicos. Es la realidad. Sí, ya ha pasado, sí. Bueno, y para una siguiente noticia también de la mano más o menos de una mezcla, digamos, entre lo japonés y lo no japonés, es que Adult Swim ha anunciado 2 series animadas bastante raras. Una, por un lado, se llama Rick and Morty de anime. Es decir, es una serie de anime sobre la serie de animación conocida ya hace un tiempo de Rick and Morty, ¿no? Esta serie que era de ciencia ficción, que bueno, tenía sus cuestiones ahí, aventuras locas, bizarras. Bueno, esa que en su momento supo ser fenómeno a nivel global, digamos de buena recepción de la gente, que todos los veían. Después con el tiempo se fue aplacando un poco, digamos, el hype que había por la serie. Y ahora en Adult Swim se está preparando un spin-off que llevará ese nombre, Rick and Morty de anime. Y se sabe que será dirigido por Takashi Sano bajo el estudio Telecom Animation Film. Hay que ver, ¿no? Porque mucho de esto no nos dice nada. Y que tendrá 10 episodios. Eso es más o menos todo lo que se filtró, todo lo que se sabe hasta ahora de esta serie. También se sabe que va a ser distribuido también en HBO Max y Adult Swim. Bueno, si bien no se sabe demasiado, se sabe lo justo y suficiente, y sabemos que el fandom de Rick and Morty es un poquito tirando a bastante tóxico, así que puede que incluso antes de que se vea el anime, el pobre director Takeshi Sano quede enfermo. No quede tan sano, digamos. Claro. Sí, puede ser. Y después la segunda serie animada que va a estar dando luz verde Adult Swim, se trata de un anime original titulado Ninja Kamui. Que bueno, que este será dirigido por
un director coreano bastante conocido porque dirigió Jujutsu Kaisen y The God of High School. Estas dos series ya la hablamos en el podcast, y que de parte de la dirección, digamos, ambas series muy bien hechas, tenían cosas muy valorativas, digamos, de una manera buena, ¿no? Así que puede ser que esta serie Ninja Kamui, que capaz que suena como que no sé si mirarla, capaz que tenga cosas bastante interesantes, digamos, por la dirección. Así que hay que ver qué onda. Sí, en principio puede sonar un poco genérico, ¿no? Así como Ninja Kamui, pero bueno, después tenés cosas como Ninja Scroll, que bueno, te suena a jueguito de SNES y es terrible peli clásico del anime. Así que bueno, a esperar y a no especular. Bueno, y habiendo abordado las novedades que nos traía acá Listopiano, pasamos al contenido principal de este episodio del podcast y volvemos con básicamente podríamos decir, esta sección, ¿no? o un apartado que va y vuelve en el podcast, que es las novedades de Netflix y sobre todo esta serie que hemos abordado cada vez que ha salido una nueva temporada. ¿De cuál estoy hablando? De Stranger Things, por supuesto. No, estoy hablando de Love, Death and Robots, que el 20 de mayo salió su tercera temporada. Y bueno, acá ya en este podcast hemos tenido nuestros episodios en los que hemos hablado sobre la primera y segunda temporada. La primera con unos 18 episodios tremendos. La segunda creo que, si no mal recuerdo, fue de 8. Y acá nos encontramos frente a una tercera temporada que cuenta con 9 episodios. Y desde ya yo aviso que personalmente opino que lo bueno y breve puede ser 2 veces bueno. ¿Es el caso de la segunda temporada? Y para mí no. Pero en el caso de la tercera, sí. Yo creo que se redime y mucho. Llega al nivel de la primera, cuestionable, pero que es mejor que la segunda, sin lugar a dudas. Listopiano, ¿qué te pareció esta tercera temporada de Love, Death and Robots? Bueno, a mí me parece que esta pequeña antología está mucho mejor pensada que la segunda temporada, también, como decía acá Gastón, por supuesto. Y me parece que cada uno de sus cortos están muy bien pensados, muy bien hechos en todos los niveles. Solamente única excepción de el primer corto, que es el de los 3 robots, digamos, ¿no? Es bastante raro porque es una continuación, o por lo menos sabemos que son los mismos personajes que caen también a la Tierra y se ponen a hacer sus cosas, ¿no? De investigar, a ver qué onda con la Tierra. En este caso me parece que es mucho peor porque en el anterior, el primero que habíamos visto, es como mucho más sutil el mensaje. Todo lo que se dice tiende un poco a la sutileza, digamos, de lo que se quiere transmitir. No te lo dicen en la cara, ¿no? En esta continuación o en este nuevo episodio que habla sobre esos mismos personajes, me parece que la sutileza ya se le escapó. Como que ya perdieron el eje de lo sutil o lo que quieren dar a entender, y directamente te lo dicen todo a la cara. Tipo, esta sociedad es así, asá, como muy valorativo en ese sentido, de parte de los robots. Entonces, por ese sentido me parece que ese corto es el peor de toda esta temporada y de todas las temporadas pasadas para mí, que hace agua en todos lados y que no se condice con los siguientes cortos, que también son mucho más sutiles en lo que quieren transmitir, como que no te dan las respuestas a vos, sino que exigen a un espectador que estén continuamente pensando, que el mismo corto te deja pensando a vos qué realmente fue lo que pasó, el por qué pasan estas cosas, digamos, ¿no? Como que los siguientes cortos van por ese lado. El primero me parece que no, te dice todo lo que quieren decírtelo por la boca de los robots, digamos. Entonces por eso me parece que es el peor de todos estos y de todos los anteriores. Pero bueno, después me parece que cada uno de los cortos que hay están muy bien hechos en todos los sentidos, desde la ambientación, desde el estilo de animación que proponen, hasta las historias temáticas que cada uno tiene, ¿no? Entonces me parece muy bueno por ese lado.
Bueno, ya que el Distopiano ha elogiado lo que es el resto de la antología y habiendo hecho un análisis previo de lo que es este primer episodio, con una valoración lamentablemente negativa, vamos a tomarnos el tiempo, ya que es una antología corta, de hacer un breve repaso sobre los 8 episodios restantes de esta temporada. Y por supuesto, como han escuchado el Distopiano, puede haber algún que otro spoiler, ¿no? Tengan cuidado. Quien quiera usar el atajo como aconsejó el Distopiano puede hacerlo. Quien quiera ver la temporada antes de seguir escuchándonos, no vamos a destrozar la historia demasiado, no vamos a desmenuzarla, pero sí se nos puede escapar algún que otro detalle relevante, sobre todo en estos cortos, donde quizás una vuelta de tuerca es lo que le hace funcionar la historia, la hace fundamental. Así que bueno, vamos a comenzar con este repaso, antes de volver al episodio 1 y analizarlo de vuelta en base a la teoría semiótica de Umberto Eco. Claro. El episodio 1 es el de los 3 robots, como mencionó el Distopiano, los 3 robots en estrategia de salida, que sí concuerdo, no sé si el peor de todas las temporadas, pero por lo menos, sin lugar a dudas, el peor de esta. Y con un final que se burla del espectador descaradamente, para mí. Después pasamos al segundo, que es titulado El mal viaje, y no es por drogas, así que a mí me gusta la naturaleza, no me gusta la droga. Claro. Diría nuestro buen amigo Eduardo Feynman. Amigo de Gastón, digamos, ¿no? Sí, nos seguimos en Instagram y bueno, nos comentamos posts y Claro. nos encontramos con una opinión distinta al primer episodio de Distopiano. Por supuesto, acá aparece uno de los mejores cortos que tiene esta antología. Y otra vez voy a caer en la típica de esta antología y todas las anteriores, porque es muy bueno. Y se trata sobre, bueno, un barco de piratas que tienen la desdicha, digamos, de encontrarse con un monstruo marino, por decirlo de alguna manera, pero es un crustáceo, un cangrejo grande, gigante, que invade su barco. Se mete abajo, en la parte de abajo, ¿no? Y este cangrejo comienza a matar a algunos de los piratas, logra comunicarse con uno a través de un cadáver, digamos, ¿no? Aparece la cuestión fantástica ahí. Si es que no pensamos que un cangrejo gigante es algo fantástico, aparece ahí como la comunicación entre el humano o el pirata con el cangrejo. Y ahí el humano logra realizar un plan para vivir un poquito más o lograr una tregua con el cangrejo y comunicarse bien, y que tienen que llegar a un punto determinado, una isla determinada. Este corto me parece muy interesante porque tiene, por un lado, todos los tópicos de las historias de piratas que tienen que ver con, bueno, la vida dentro de un barco, los motines de piratas, las traiciones, el egoísmo de cada uno por sacar rédito, o sea, por una recompensa o por un tesoro, por una cuestión así, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene muchas otras cosas que lo hacen mucho más interesante al corto, que es como, para mí las cuestiones de la cámara es algo fundamental, ¿no? Porque en un momento el chabón dice, bueno, me voy a dormir, ¿no? Entonces la cámara se aparta de él, del protagonista, digamos, del personaje más o menos principal, y se queda la cámara enfocando a los demás, ¿no? Entonces para mí ese tipo de momentos me parecen fundamental a la hora de la narrativa de ese corto. Así que me parece que los focos, donde están puestos la cámara, donde está puesto cada uno de las secuencias, me parecen muy buenas. También me parece muy bueno el uso del slow motion en cierta situación de persecución, y también los momentos de pelea, los momentos de dinamismo de las escenas de acción me parecen muy bien y muy fluido. Así que acá en este corto me parece que se explota todo, todos los momentos, cada momento se lo utiliza de una manera inmejorable para mí. Sí, concuerdo con el Distopiano que visualmente es por lejos lo mejor. Bueno, depende de gusto, ¿no? Porque recordamos que en estas antologías encontramos episodios construidos a través de diferentes formas, ¿no? Puede ser animación digital, puede ser con actores de carne y hueso, puede ser con maquetas, con stop motion, puede ser ilustrado en 2D, ¿no? Incluso cuando nos encontramos con animación digital en 3D, nos encontramos con estilos diferentes, estilos más realistas, más caricaturescos. En este caso es muy realista,
Se le da mucha importancia a la iluminación, a las sombras, a las texturas. El tema de que de repente llueva en alta mar, el clima se vuelve sofocante, gris, oscuro, que no se abuse de la criatura y que esté siempre agazapada acechando en la oscuridad. Sirve para generar suspenso y miedo en cada escena que aparece Cangrejo. No es que llegas a acostumbrarte a su presencia. Está bien, es un corto, o sea, tampoco hay tiempo para acostumbrarse a su presencia. Pero bueno, y me gustó esa secuencia de... Porque yo en un punto no entendía qué hacían esta antología, ¿no? Porque bueno, no es una historia que pasa en el futuro, no es una historia en la que haya tecnología. Es una buena historia, pero ¿qué carajo hace acá? Y entonces cuando veo la secuencia, ¿no? de usando el cadáver para comunicarse, que a mí me recordó directamente a lo que es la secuencia de Día de la Independencia, cuando el alien agarra por el cuello al científico y lo usa para hablar. Bueno, me recuerda eso. Y entonces, no se puede decir mucho más lo que dijo Distopiano. Cierra por todos lados, aborda tópico de piratas, sí, pero están re bien implementados. El tema de los motines o no, de las diferencias que hay en un grupo que quizás se conoce de hace mucho tiempo, pero ya está cansado del viaje. Empieza a aparecer el pesimismo de que las cosas no están saliendo bien, entonces se generan roces. La astucia del capitán, ¿no? Que genera tretas para detectar cuáles son sus traidores o mantener el orden en el barco. Los planos secuencia en la que uno va siguiendo al protagonista, ya sea por el espacio reducido de la escalera o la pelea que tienen cuando se genera el motín, cuando él se va a dormir. Es como estar viendo, haciendo una comparación otaku, ¿no? El personaje principal a mí me hacía recordar a Shikamaru, porque vos decís, el tipo estaba arrinconado todo el tiempo y resultaba que estaba adelantado a 20 pasos, ¿no? Donde vos pensaste que el tipo lo estaban apurando, el chabón ya estaba pensando en cómo los iba, digámoslo mal y pronto, garcar, ¿no? Cómo iba a dar vuelta la tortilla y cómo iba a tornar las cosas a su favor. Bueno, y habiendo dicho todo esto, de este segundo corto, pasamos al tercero, que es El mismo pulso de la máquina, que a grandes rasgos es dos astronautas femeninas, están trabajando en una luna de Júpiter, precisamente Io, una luna que aparentemente está hecha de azufre y tiene erupciones de azufre muy potentes y muy destructivas. Entonces cuando el vehículo en el que iban vuelca por una de estas erupciones, comienzan los problemas porque una de ellas muere y la otra se está quedando sin oxígeno. Para variar, la tecnología siempre apoya, ¿no? Las comunicaciones fallan, así que bueno, no puede pedir auxilio, entonces no le queda más remedio al personaje que sigue vivo de conectar su oxígeno al de su compañera fallecida e intentar llegar a un puesto, una instalación de trabajo para salvarse. ¿Y qué pasa en medio? Bueno, nos encontramos con que hay una posibilidad de que el personaje esté sufriendo alucinaciones por el agotador viaje o que esté en presencia de un elemento fantástico, ¿no? Entonces, en gran parte de la historia se juega con eso. Es una historia hecha también en 3D, en una animación media como ilustrada, ¿no? Con unos efectos de luces muy contrastantes. Y bueno, acá el Distopiano verá si quiere rescatar algún elemento de esta historia en particular. Sí, no, acá también me parece que la historia está bien, no está tan mal, digamos. Pero lo que más me gustó, lo más importante del corto, es toda la cuestión artística que tiene la historia. Que nada, tiene unos colores, cuando empieza a alucinar la protagonista, queriendo llegar a uno de estos puestos, comienza a suministrarse morfina a sí misma para evitar el dolor y bueno, un par de cuestiones, y comienza a alucinar. Y ahí es cuando se confunde lo que sería la realidad, estas realidades, digamos, desconocidas, ¿no? Porque uno que sabe cómo es el espacio, cómo es esa luna, qué sé yo, bueno, en esa alucinación como que se conecta con lo que sería la luna y que se conecta también con la amiga muerta. Ahí pasa una secuencia bastante que toca con lo existencial, pero con lo emocional también. Entonces tiene cargas bastante interesantes, pero para mí lo fundamental está en el apartado artístico, que sin ese apartado artístico me parece que capaz que no funcionaba tan bien. Pero bueno, nada, me gustó mucho los colores que se usan, la forma en la que la protagonista comienza, no sé si a entender la vida o entender lo que está pasando, pero digamos,
comienza a vincularse con eso, me parece muy bueno. Después, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá llegado? ¿Habrá tal o cual cosa? Después de todo eso se salvó, bueno, no sé. Pero todo lo que tiene que ver con lo artístico me parece espectacular. Sí, lo artístico es espectacular y como dice Distopiano, ¿se salvó? La verdad que es una pregunta que queda abierta, ¿no? Es una reflexión que queda sobre el individuo, nuestra importancia dentro del universo, qué tan importantes somos en el universo y qué tantos niveles de existencia hay, ¿no? Si es que hay niveles de existencia. Pasamos al episodio número 4, uno de los favoritos de acá del Distopiano, que es la noche de los mini muertos. Y bueno, tenemos una historia más de zombies, pero si en el caso anterior la historia no era lo principal sino el atractivo estético, bueno, acá vamos más o menos por el mismo lado, por la cuestión de la composición y el formato de este corto. ¿No es así, Distopiano? Sí, por supuesto. Acá en este corto se presenta, bueno, ya del título, ¿no? Los mini zombies. Entonces la historia te la cuentan desde una perspectiva alejada, digamos, desde arriba, y vos ves mini zombies que atacan mini poblados, mini personas, mini autitos, qué sé yo, y cómo se va desarrollando todo eso a cámara rápida, ¿no? Como una velocidad, no sé, por 4, qué sé yo, por 6, entonces todas las discusiones, medio que también hay un efecto que quieren producir el director o bueno, la gente que está detrás de todo eso, porque si bien más o menos los diálogos de las personas medio un poquito se entienden, ¿no? Como que hay momentos en los que se entienden mejor que otros, a pesar de que van una cámara muy rápida, ¿no? Pero bueno, la cuestión en este caso es que la utilización de maquetas y todo, figuras gigantes, la manera en la que está, digamos, diseñado es muy interesante, porque digamos, la historia se trata de cómo se llega a una invasión zombie así de pronto. También está muy bueno como arranca, ¿no? Que es como en un cementerio suceden ciertas circunstancias que parece que logran hacer una convocación satánica media rara y se despiertan los zombies. Y esos zombies van infectando a la gente y van aumentando el número. Y a lo largo de todo ese recorrido, porque es como una especie de recorrido que te plantean, de ir pasando de una maqueta hacia otra, una secuencia de camino, van sucediendo un montón de situaciones típicas de las películas de zombies, típicas de todos los apocalipsis zombies que uno ya vio en el cine, desde el cine de Romero hasta, no sé, el cine de hoy en día, de, no sé, Guerra Mundial Z, qué sé yo. Se puede ver toda esa clase de referencias a ese tipo de género. Que bueno, eso uno lo verá si le interesa o no. Capaz que vos decís, bueno, ese estilo de referencias están buenas, están bien hechas, pero en tal lugar se hacen mejor. O ya la vimos 20 veces la referencia, porque bueno, el cine de zombies ya está medio agotado, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero el agregado, digamos, estético de las maquetas, cómo funciona en un solo recorrido, digamos, de una sola vez, y yo creo que algún que otro elemento de humor en el medio, me parece que logra generar algo bastante interesante cuando uno lo está viendo, digo, ¿no? Es verdad que como corto solo no tiene mucha historia, no tiene mucha cosa que te deja uno pensando, pero para mí el efecto humorístico y la manera en la que se está contando ese corto me parece suficiente y me parece que está bien hecho. No me parece ni malo ni nada, así que a mí me gustó. Bueno, ese énfasis en a mí me gustó, creo que deja en claro cuál es mi postura. Sí, no es de mis favoritos. ¿Me desagradó? No, me resultó un poco indiferente. Si bien reconozco lo que han hecho y lo aplaudo porque me parece un uso muy ingenioso de lo que es el formato utilizado para dar un mensaje a través de dos recursos. La velocidad que mencionó Distopiano, la velocidad de reproducción, que es semejante a la velocidad de reproducción con la que escuchan este podcast, imagino. Que bueno, que representa el nivel de rapidez con la que escala una invasión zombie. Siempre se va de las manos demasiado rápido. Entonces como que bueno, en vez de comerte media hora de película hasta que viene el primer infectado y muere alguien, no, esto se arma el caos casi instantáneamente. Y lo segundo, que ya presentados desde el título, ¿no? Los mini zombies y la maqueta, la gente pequeña,
se condice con el nivel de importancia de esta catástrofe global, el nivel de importancia que tiene comparado con lo que sucede en el resto del universo. Entonces me parece un uso brillante de este recurso de lo que son las miniaturas. Nada más que decir, sí, acá tenemos un parteaguas entre el Distopiano y yo con la opinión de este episodio, pero bueno, no es tan amplia la grieta porque sinceramente no me parece malo, no me parece de los mejorcitos, me parece que bueno, tiene una idea interesante y muy bien ejecutada, eso no se lo discute a nadie. Pasamos al episodio 5, pasamos muy por arriba, yo creo que acá ni siquiera le voy a pedir opinión al Distopiano y ni siquiera voy a desarrollar mucho la mía. Kill Team Kill es simplemente entretenimiento puro, si es que uno se relaja como para disfrutar de cómo un equipo de soldados bien gringo, ¿no? Con sus mostachos, sus músculos y por supuesto sus enormes armas de fuego y sus municiones infinitas, se ocupa de enfrentar a un arma experimental que se salió de control, ¿no? Un oso cyborg. Nada más, explosiones, balazos, mucha violencia, no es para tomarse en serio, simplemente es el americanismo elevado a la séptima potencia y nada más, no es como para tomarse muy en serio, es muy entretenida, listo. Acá ya entramos en los cuestionamientos, a ver si es entretenida, si es para relajarse o no. Estoy hablando del 6º episodio, llamado Enjambre, en el que un doctor humano es llevado por una raza alienígena hasta un asteroide en el que hay un enjambre de una especie extraterrestre que después nos enteramos no está formada solamente de una sola especie, sino de varias, ¿no? Media parasitaria. Y bueno, ahí en ese enjambre se encuentra con una colega que ya está investigando este fenómeno. Ese es a grandes rasgos el núcleo narrativo de este episodio. Descubrimos el enjambre, cómo es, quiénes lo conforman, qué estructura tiene, qué jerarquías, por qué los humanos están interesados en estudiarlo, porque los otros alienígenas no entienden el por qué, son simplemente una colonia de hormigas, también organizados, ¿por qué les llama la atención? Bueno, se descubre esa razón con el transcurso del tiempo y nos encontramos frente a una historia que, para variar, ¿no? O sea, no es un mensaje nuevo, cuestiona la naturaleza del ser humano, ¿no? Tiene como, digamos, significación e interpretación ambientalista, ¿no? Ecologista, y que tiene una muy buena animación en el 3D digital. No llega a los niveles del episodio 2, pero sí tiene un buen detalle, un buen diseño de personajes, un buen diseño de criaturas. Visualmente está muy bien. A nivel historia, como dije, es una historia más. Si te llega a influenciar más o a impactar más el transcurso de la historia y su final, dependerá de cuántas veces te encontraste con este tipo de historia. No sé si estarás de acuerdo, Distopiano. Sí, a mí también me parece que está bastante bien en lo que quiere transmitir al respecto de con una sociedad mucho más eficaz en lo que hace, por ejemplo. Pero toda la historia de los protagonistas me parece que acuden a todos los lugares comunes que hay en este tipo de historia. No me parece que traiga mucho más para aportar de ese lado. Y que bueno, sucede al final lo que sucede. Solamente la apreciación del principio de la colonia de aliens medio hormigas, qué sé yo. Y después bueno, medio se diluye un poco el efecto del corto, para mí. Pero bueno, tiene que ver con que ya hemos visto historias medias parecidas en las que llega un astronauta, se encuentra con una astronauta de género femenino, se va construyendo un vínculo, primeramente no eran tan cercanos y bueno, pasa lo que pasa. Me parece que está bien, pero no aporta demasiado. ¿Vieron Avatar, la de James Cameron, la de los tipitos azules? Bueno, la premisa es la misma, exactamente la misma. Claro, sí. Entonces bueno, si ya vieron Avatar, pueden omitir el corto. Si no vieron Avatar y vieron el corto, no ven la película. Y por supuesto que no ven las secuelas, que vayan a saber cuándo van a salir las secuelas de Avatar. Pasamos al episodio 7, que son las ratas de Mason. Bueno, sí, es un buen episodio, ¿no? Sí, la verdad que sí, uno también de los mejorcitos de la antología. Y nada, es un granjero descubre dentro de su granero que hay una plaga de ratas. Entonces llama para exterminarla, bueno, a exterminadores de plagas que al primer momento uno cree que son normales, comunes y corrientes como siempre, ¿no? Pero a medida que avanza el corto nos damos cuenta que las ratas
tienen una civilización bastante avanzada para lo que son animales, ¿no? Son una plaga de animales que están ahí, pero se descubren que hay ratas con armas, que hay ratas con una serie de tecnologías mucho más avanzadas. Entonces, ¿qué pasa? La gente de los plaguicidas, digamos, empiezan a implementar otro tipo de formas de destrucción de las ratas, como tecnología más avanzada, como drones o alguna que otra situación. Entonces, nada, la historia recae en que hay un ir y venir, una guerra campal entre las ratas del granero y los exterminadores de ratas que utilizan toda la tecnología de punta para intentar terminar con la plaga. Y a mí me parece brillante, me parece una de las historias que genera su propio verosímil o su propia coherencia de manera gradual y muy bien hecha, digamos. Y bueno, tiene un plot twist muy interesante. Muy interesante, sobre todo este asunto de los animales que evolucionan, ¿no? Empiezan a adquirir capacidades que uno particularmente asocia a los humanos, ¿no? Como que medio que se quedan antropomórficos. Y me parece que la gracia, el acierto de este episodio es que como la guerra no es a través de la tecnología, no en el combate contra esta plaga, nos encontramos con que el afectado, la víctima, el granjero, puede darse el lujo de mirar el combate contra la plaga desde afuera, ¿no? Con una mirada más objetiva, imparcial, y de ahí comienza a gestar una reflexión que va a llevar a este final interesante, ¿no? En principio es como que parece que no la está pensando demasiado granjero, pero sin quererlo, como de manera inconsciente, presta un discurso que cuestiona el capitalismo, este capitalismo que se presenta a través del negocio de la liquidación de plagas, su sistema, ¿no? Su estructura, su función sobre su rédito en cuanto a la eliminación completa o parcial de plagas, lo que son los elementos para combatir las plagas y las personas que son capaces de adquirirlos, digamos, ¿no? Es como que hay una herramienta o una solución para cada tipo de bolsillo, para cada tipo de clase social, pero sobre todo rescatar esta mirada ajena en principio del granjero, que básicamente, si en los mini muertos minimizamos toda una catástrofe global, acá lo que pareciera un pequeño asunto de plagas se redimensiona hasta parecer un conflicto bélico real entre dos países. Y entonces, bueno, todo ver las consecuencias hace que el granjero tome una decisión importante hacia el final del episodio. Bueno, pasamos al episodio 8, el penúltimo, que no sé cómo traducir, es como algo así como en medio de las tumbas sagradas o en las tumbas de altas murallas. Trata sobre básicamente unos soldados, por supuesto muy norteamericanos, no podía ser de otra forma, que se tienen que meter en una cueva a rescatar un rehén secuestrado por un grupo. ¿Qué clase de grupo? No se dice. ¿Importa? La verdad que no. ¿Aparecen? No demasiado. Porque cuando reciben la orden de infiltrarse a la cueva, se encuentran con que el rehén está muerto, el grupo que lo secuestró está muerto, y no solo eso, sino que fueron devorados hasta los huesos. No fueron muertos asesinados por un arma, por una bala, por un cuchillo. ¿Qué carajo pasó ahí? Bueno, de a poquito se va a ir resolviendo el misterio y va a llevar hasta un nivel de la locura, de la más pura locura, porque es un episodio que comienza tranqui, ¿no? O sea, tranqui en el sentido que, bueno, a ver qué va a pasar. Uy, apareció este elemento fantástico, aparece este otro, aparece la fraternidad militar, ¿no? Intentando sobrevivir a un campo muy hostil. Y con campo me refiero a espacio, ¿no? Porque ya dijimos que estará en una cueva. Y de a poquito comenzamos a lo que es el descenso literal y metafórico a la locura, y convirtiéndose en una clara referencia, clara pero descarada. O sea, si en el primero no había sutilezas, en este, bueno, te escupen la referencia, el homenaje a todo lo que es la literatura de Howard Phillips Lovecraft, a todo el horror cósmico. Y bueno, es entretenido. Y me parece que está muy buena la referencia, el homenaje, más que referencia, homenaje, sobre todo hacia el final. ¿Te aporta algo? Personalmente a mí no. Veremos qué es lo que opina el Listopiano al respecto. Sí, la verdad que está bien en ese sentido con lo de Lovecraft. Tiene mucho símil, digamos.
Y a mí, aparte de todo al principio, cuando están entrando a la cueva, investigando, explorando, qué sé yo, me hizo acordar mucho a un juego que creo que salió el año pasado, que es House of Ashes. Pero el juego está en diferentes entregas, digamos. A mí me hace acordar a la última entrega, la entrega creo 3, la parte 3. Es muy parecido, que van exploradores yanquis dentro de cuevas y profundidades, así que tiene que ver también medio egipcio, medios raros. Y dentro encuentran como una maldición o un bicho gigante, y medio que hay una especie de amistad, o se ve un poco más la amistad entre los personajes, que la mina y los otros soldados, ponele. Acá yo cuando estaba viendo el corto, en un primer momento me hacía acordar a ese juego, a esa introducción, porque encima tienen una introducción bastante similar. Y después, a medida que va avanzando la trama, que tiene que ver más con la dilatación de toda la secuencia de lo que va a venir, típico Lovecraft, que es lo no dicho, a mí me parece que todo ese clima de tensión que se genera, me parece que está muy bien hecho, muy bien generado, digamos. Así que sí, me parece que es un corto bastante interesante de los que tenemos, ¿no? Pero bueno. Sin lugar a dudas, es entretenido. Bueno, uno sabe sacar el jugo a ciertas secuencias, empieza a ver el homenaje literario, empieza a ver las relaciones interpersonales entre los personajes. Sin embargo, el capítulo está en el nivel medio de lo que es esta antología. Claro. No es de los peores, tampoco de los mejores. El mejor, por lo menos en lo que es la opinión de Distopiano y mía, de forma indiscutible, es el 9º episodio llamado Jíbaro, que trata sobre la llegada de los conquistadores a Latinoamérica, precisamente Puerto Rico, según la sinopsis. Y bueno, nos encontramos con una entidad fantástica relacionada a las aguas de Latinoamérica, de los ríos, los arroyos, los lagos. Y bueno, vemos que hay unas lecturas muy interesantes para hacer sobre este episodio, sobre el tema de las colonias, de la invasión y de lo que los conquistadores hicieron no en este caso con el pueblo nativo, sino con la tierra misma a la que llegaron. Hay una lectura sobre qué pasa con el hombre, su naturaleza nuevamente, ¿no?, destructiva, su codicia, sus ansias de poder, que a veces se traduce en dinero, a veces se traduce en otras cosas. Así que esa sería como la trama a grandes rasgos, una trama en la que no hay muchos diálogos porque su personaje protagonista es sordo. Entonces bueno, sí escuchamos sonidos ambientes, porque bueno, no es un episodio, digamos, de cine mudo, pero no se escuchan demasiados diálogos. Sin embargo, su calidad, su mensaje, su dirección, todo está muy bien hecho, y me parece que encima es el único episodio dirigido por un director hispano, que no sé si es español o de Latinoamérica, pero es hispanohablante, Alberto Mielgo. Yo no quisiera profundizar demasiado en lo que es el análisis de este episodio. Me parece que lo que debo hacer es simplemente invitarlos a verlo. Si no se acercaron jamás a la antología de Love, Death and Robots, no vieron ningún episodio de ninguna temporada, bueno, vean este solo por lo menos. Este solo, y después si quieren miran algún otro más o no ven nada más. Pero este lo tienen que ver. Y ahora sí le hago el pasaje a Distopiano para que ponga su opinión. Sí, por supuesto, este me parece también a mí el mejor episodio de toda la antología, porque tiene, lo que dijo Gastón, unas lecturas muy interesantes y que no dan respuestas. O sea, uno ve el corto y lo tenés que entender por tus competencias mismas, digamos, por lo que uno sabe, ¿no? A medida que lo vas viendo, lo vas entendiendo de una u otra manera, capaz que lo tenés que ver una o dos veces, porque, como estamos diciendo, el protagonista es sordo, pero también tenemos la cuestión de que la personificación de la naturaleza o del lago, o de esta personificación de la riqueza del lugar, se posiciona de una manera con danzas y sonidos, pero tampoco tiene un lenguaje muy definido, digamos, ¿no? Es como que no se ve alguien que te pueda empezar a contar la historia, digamos, ¿no? No es que
hay alguien ahí y te dice, bueno, ahora está pasando esto. Uno lo tiene que ir dimensionando, lo tiene que ir traduciendo a medida que va pasando la trama, a medida que se van sucediendo situaciones que son bastante interesantes y bastante crudas por algunos momentos. Hay que también decir que, bueno, hay situaciones un poco violentas ya del principio, ¿no? Porque, digamos, los personajes son soldados que vienen a violentar una tierra y al mismo tiempo se lo violentan a ellos también, ¿no? Entonces hay unas cosas que hay que decir, o sea, no es que vas a encontrar el corto más ameno posible, no. Hay situaciones en las que se ven los juegos de poder, se ven tal vez alguna que otra matanza bastante subida de tono. Entonces sí, está muy bueno, explota todo lo que tiene para explotar, pero tiene esa salvedad de que, no sé, si te jode o te molesta tal vez algo de ese estilo, o vos decís, bueno, lo voy a ver con toda mi familia y justo tenés 2 hermanitos que son chiquitos, bueno, no, hasta ahí, bueno, hay que ver, ¿no? Pero a mí me parece que es un corto también muy, pero muy interesante y bueno, que te deja pensando, para mí el que más me dejó pensando. Sí, es un nivel de calidad incluso superior al segundo episodio de esta temporada, que lo calificamos como de los mejorcitos, potente, con una gran calidad visual. Bueno, este ya llega al punto en que no sabes si estás viendo personas de verdad, ¿viste? O animación. Incluso sabiendo que dentro de la antología hay episodios donde en la animación representa rostros de actores reales. Claro, sí. Y este lo supera incluso. Así que bueno, sí, como dijo Distopiano, no es para ver con todo el mundo. Primero por su crudeza, porque hay violencia, hay cierta sexualidad. Si bien en esta temporada se ha medido bastante con la sexualidad, por lo menos con la explícita. Y después, porque bueno, como dijimos, hay episodios que son para entretener, para relajarse, para divertirse. Si de repente no te gusta el mensaje o la significación, la interpretación demasiado abierta, ¿no? Como tenés que poner a elaborar tu cabeza para entender. Y bueno, no te va a gustar justo al final de la antología, poner a cranear tus pensamientos, tus ideas para ver qué carajo estás viendo, para formarte una idea de lo que acabas de ver. Y si no te gusta pensar, no lo vas a disfrutar. Pero si te gusta dar una vuelta, hilar fino, ver qué elementos pueden significar algo, ¿no? En este episodio en el que no hay palabras y en el que no hay un final cerrado, bueno, entonces este es un manjar, es para hacerse un buffet y disfrutarlo lo máximo posible. Estás escuchando Mateadas 1 Podcast, el mejor podcast para compartir con amigos y unos ricos mates. Seguinos también en Spotify y iVoox. Bueno, este ha sido un repaso breve, ponele, o sea, para lo que ser una antología es breve, pero, o sea, porque bueno, cada episodio es diferente. No va a suceder lo mismo con nuestro próximo contenido, que sí va a ser un recorrido breve y no episodio por episodio, ¿no? Ah, por supuesto. ¿De qué calibre? Calibre superheroico. ¿De qué empresa multinacional? Marvel, por supuesto. ¿Estamos hablando de un producto de Star Wars? No, porque dije Marvel, ya la creé. Estamos hablando de la serie de Moon Knight, uno de los Batman de Marvel. Me encontré con un meme el otro día, ¿viste? La gente que dice, no, porque Moon Knight, Daredevil y algún que otro personaje son los Batman de Marvel. Y después me encontré que decía, cuando en realidad estos son los verdaderos Batman de Marvel. Y te muestran a Ben Affleck vestido de Daredevil, a Michael Keaton como el buitre y a Christian Bale como el próximo villano de la peli de Thor. Sí. Entonces ahí tenés los verdaderos Batman de Marvel. Bueno, ¿qué pasa con Moon Knight? Miniserie de 6 episodios. Yo no conocía mucho al personaje. El Distopiano acá dice que tampoco. Casi nadie. Más que nada, viste, había como a ver la idea esta de que es un vigilante, que va como siendo lo que venimos diciendo, ¿no? Otro Batman, un justiciero que va haciendo de las suyas. Y en 6 episodios tenemos lo que podríamos resumir, ¿no? La premisa como la búsqueda de una identidad, de un equilibrio. Hasta ahí va más o menos lo que es la trama de Moon Knight, ¿no? De
de un personaje que se ve quebrado, fracturado, que no sabe qué le pasa porque tiene como elipsis en medio de su vida y pasa de un espacio a otro, de un contexto a otro, sin saber qué pasa en el medio. Él asocia con el sonambulismo. Amigo, estabas muy equivocado, era algo completamente distinto, demasiado alejado del sonambulismo. Y bueno, que hace partícipe a el dios egipcio de la luna y aparentemente la justicia, Khonshu. Acá tenemos a un cast compuesto por el actor que interpretó a Poe Dameron en la nueva trilogía de Star Wars. Nos encontramos con Ethan Hawke, y creo que no hay muchos más actores conocidos. Ethan Hawke, por supuesto, es el antagonista de esta historia, con otro sentido de la justicia un poco más extremo y apoyando a otra deidad que por supuesto va a ser como el enemigo. Lo interesante, esta búsqueda de cuál justicia funciona, cuál es la definición correcta, cuál sirve más. No sé qué tanto, yo diría que bueno, va en segundo plano, pero lo principal es la búsqueda identitaria. En ese sentido, yo creo que, no sé si el Distopiano estará de acuerdo conmigo, está en el medio o entre los puestos más altos de series de Marvel, porque finalmente comienzan a tomarse las cosas con más seriedad. ¿Hay humor del simple y tonto que suele usar Marvel en sus películas y series? Sí, pero está minimizado y tenemos un conflicto interno importante por parte del protagonista. Tenemos violencia de verdad, vemos sangre, vemos muerte, vemos secuencias incluso que pueden ser consideradas de terror. Así que a mí me parece que es un avance muy importante y que incluso, bueno, se la juegan un poco más con los recursos de dirección. Creo que hasta el más poco observador se da cuenta de la importancia y la relevancia que toman los espejos dentro de la serie, ¿no? Y cómo eso juega y representa hasta cierto punto la mentalidad, la psicología, cómo está la psique del prota. Así que yo creo que mucho más no tengo para decir. Es una buena serie, incluso de las películas que he visto del protagonista no tenía muy buenas opiniones porque él no me gustaba como actor hasta este momento en que lo vi mostrando lo que es una gama más amplia de gesticulaciones, de expresiones. Así que para mí Moon Knight está muy recomendada, así que los invito a verla. Y ahora es el Distopiano quien va a hacer un repaso, dijimos breve, de lo que fue Moon Knight para él. Sí, a mí Moon Knight, que también sabía muy poco al respecto, que al principio medio que no era una de las series estas de Marvel que tenía más ganas de ver, por ejemplo, y medio que la empecé a ver con poca gana, ¿no? Como que no sé, no me convence tanto. Y cuando la empecé a ver los primeros 3 episodios no me parecieron la gran cosa, me parecían toda esta cuestión del museo, todo lo del protagonista tratando de descubrir qué está pasando con su vida. Me parecía que bueno, no estaba mal, porque no está mal, está bien, pero no me atraía lo suficiente cuando estamos hablando de un verosímil de Marvel. Entonces, esta es una de las pocas primeras cosas nuevas que se están presentando que tiene muy poca unión con todo lo que está pasando en el UCM, o sea, con cualquier referencia al UCM. Creo que debe haber entre todos los 6 episodios 1 o 2 apenas referencias de todo lo que ya, o sea, la fase 1, 2, 3, 4, o sea, todas esas fases debe haber media referencia en toda la serie. Sí, ciertamente creo que Moon Knight ofrece, por decirlo de algún modo, muy pocas, si es que casi ninguna referencia al UCM en general. Me parece que la única referencia, si no mal recuerdo, es la mención muy por arriba, por supuesto, de por lo menos la existencia de esta localidad Madripoor, y después nada más. Así que en eso te concedo la derecha, Distopiano. Sí, eso puede tener que ver con que quieren situar la llegada o la inclusión, digamos, de este nuevo héroe, superhéroe o vaya uno a saber el lugar que le vayan a dar, ¿no? Pues también un antihéroe, una especie de cruce medio antagónico con alguno. Hay que ver más o menos cómo es la introducción de pero seguramente lo deben estar planeando para incluirlo en un futuro no tan cercano, por lo menos con todos los planes que tienen para esta cuarta fase, ¿no? Después también a mí me hacía recordar mucho, más que nada, la dinámica del personaje, la dinámica de lo que se presentaba como protagonista, que era como una mezcla, a mí me parecía, ¿no?,
puede ser que no, puede ser que otra persona diga que no, le parece que tiene que ver con otra cosa, ¿no? A mí me parecía una mezcla entre los Defender, que tenían que ver con una cuestión más localizada, un lugar geográfico, digamos, en el que se suscitaban las situaciones, ¿no? Y también, bueno, unos enfrentamientos mucho más corporales, mucho más de acción física, que no tanto de poderes o super, no sé, fuerza o viaje, no sé, al espacio, ponerle. Lo veía más que nada por ese lado. Y después, toda la parte psicológica del personaje, todos los momentos ya yendo a la última parte de esta serie, mayormente 2 últimos episodios, me hacía acordar un poco a lo que ya se había visto en la serie de Legión, ¿no? Que era un protagonista víctima, por decirlo de algún modo, por lo menos en la primera temporada de Legión, víctima de su especie de poder, que no sabía bien qué estaba pasando, se confundía las realidades, había momentos en el que estaba despierto, caía, dormido por ejemplo, se despertaba y sucedía otra cosa, como momentos intermitentes, digamos, ¿no? Entonces como que por momentos me hacía acordar un poco a eso. Y bueno, después obviamente al avanzar en la segunda temporada de Legión también tiene un momento en el que se mete dentro de lugares mentales o dentro de lugares de otro tipo de dimensión que tiene que ver más con lo psicológico, digamos, en Legión. Y acá medio que también en esta serie pasa algo similar, ¿no? Con ese lugar, especie de... ¿cómo es que se llama? Sí, hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico, bueno, es como que me hacía acordar mucho por ese lado. Y digamos que en Legión también hay una parte en la que él escapa de la cuasi de la misma manera del hospital psiquiátrico, porque está él, el protagonista, en el hospital psiquiátrico, ve a su compañera, a su amiga, le trae recuerdos, escapa de ahí. Es como que tiene una similitud, pero yo no quiero decir con esto que es una copia, que es una burda copia, no. Quiero decir que este tipo de temáticas, digamos, siempre tienen estos elementos dando vuelta, estas cosas de, bueno, hasta dónde se puede tratar lo mental y dónde pasa de ser un trastorno mental a una especie de poder maldición o algo por el estilo, ¿no? Por eso en ese sentido me hacía recordar mucho a lo que fue para mí una de las mejores series de superhéroes que existe, que es Legión. A mí me parece increíble. Obviamente sobre el final de Legión hay ciertas cuestiones que están bastante apresuradas y bueno, tienen sus cosas, ¿no? Pero a mí me parecía que esa serie es como un ejemplo de ese tipo de series, ¿no? Pero bueno, Moon Knight también tiene sus cosas, tiene cosas buenas, tiene nuevas incorporaciones al UCM, como por ejemplo toda la mitología egipcia, todos los dioses egipcios traídos hasta este universo de superhéroes, que bueno, ya dioses ya se habían visto, por ejemplo en Thor, ¿no? Thor, Loki, Odín, ya estaba todo lo que sería la parte... el panteón nórdico. El panteón nórdico, por decirlo de alguna manera. Ahora también sabemos con el tráiler de Love and Thunder, la cuarta de Thor, sabemos que va a haber una inclusión mucho mayor de Zeus, qué sé yo. También había una inclusión de dioses cósmicos o titanes cósmicos, por decirlo de alguna manera. Y ahora con Moon Knight entra en juego, digamos, todo lo que tiene que ver con la mitología egipcia, digamos, pero también hay un par de licencias, porque bueno, Khonshu medio es una cuestión no tan egipcia, digamos, o sea, es egipcio dentro del UCM, dentro de los cómics de Marvel, ¿no? Y nada, y me parece muy interesante la diferencia que hay entre la mirada de los dioses, ¿no? Porque teníamos por un lado con Thor y algún que otros dioses tan más volcado para una lectura que tiene que ver más con una especie de aliens, de alienígenas, y en este sentido los dioses egipcios son como uno más o menos lo conoce a los dioses acá en la vida real, digamos, ¿no? Son como entidades elevadas que están por fuera de lo humano y que se encarnan en algún que otro humano, en este caso llamados avatares o avatar o bueno, vicisitudes o lo que uno quiera llamarlo. Es como que tiene otra relación, ¿no? Es como que los dioses nórdicos tienen cuerpo por sí mismos. Estos aparentemente necesitan sí o sí un cuerpo humano para poseer. Si bien hay una inclusión de otros dioses, también esta inclusión se ve de otra manera, digamos, ¿no?
Sí, a mí me gustaría en ese sentido que algún escucha nuestro que de repente sea un fanático lector de los cómics de Marvel, digo de Marvel porque estamos hablando de Marvel, porque también es algo que pasa en DC, nos explique si en algún cómic, en algún evento, se explica esta coexistencia de diversas mitologías, porque me podría decir, bueno, esta es la real, las otras son mitos, son invenciones, pero como dijo el Utopiano, acá en este USM tenés al panteón nórdico como marcianos y al panteón egipcio como deidades terrestres, y sin embargo hay deidades que comparten conceptos, deidades y marcianos, ¿no? Porque Hela es la diosa de la muerte, y acá tenés divididas las tareas entre Osiris y la diosa hipopótamo, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces hay como diferentes concepciones de muerte, más allá, infierno, lo que vos quieras. Entonces bueno, encima sabemos que más allá de esta jerarquía de dioses superpoderosos, tenés a los celestiales, tenés a los Watchers, tenés al ser que lo ve todo, hay entidades como Galactus, Ego, el planeta viviente, que bueno, se considera una especie de dios. Tenés un montón de otros seres ya universales en el sentido real, ¿no? De todo el universo, que no sabés cómo aplican. O sea, sí, claramente deberían tener una jerarquía más alta que dioses de la Tierra. Pero cómo se vinculan, son parte de un mismo árbol genealógico. Si no lo explicaron todavía, no lo van a explicar jamás en la puta vida, porque va a ser un quilombo. Es así. Pero bueno, yo también considero que Moon Knight no es una mala serie, es bastante interesante para ver. La verdad superó mis expectativas en varios de los sentidos. Para mí obviamente sigue siendo, o sea, digo, a mí WandaVision está siempre al top en series de Marvel. Después puede llegar a competir ahí con Loki, está Moon Knight. Está ahí, digamos, de las series de Marvel, de las mejorcitas es sin duda. Tiene pocos capítulos, es bastante llevadera, así que obviamente también la recomiendo. Y bueno, tendrá también sus cosas, hará agua en algunos momentos o en otros, pero a lo mejor más adelante con una segunda temporada tal vez, porque justo esta serie queda muy abierta para segundas temporadas o para una inclusión de este personaje en cualquier otro lado, ¿no? Porque no tiene una vinculación directa con casi nada. Es como que queda bastante para que puedan barajar libremente. Entonces me parece que es muy buena serie y se puede ver tranquilamente. Se puede ver tranquilamente y bueno, como ya dijo Aristopiano, veremos cómo lo meten, cómo lo vinculan con el resto del USM, porque vaya a saber uno qué le va a pasar al pobre Moon Knight desde el final de la serie hasta su próxima aparición, por cómo terminó la serie. Claro, sí, con ese final en el que parece que no se resolvió nada su conflicto interno. Es más, estamos recién comenzando. Bueno, habiendo hecho el breve abordaje de Moon Knight, pasamos a otros temas, pasamos al sector niponés, si te parece, Aristopiano. Sí, en este caso pasamos de una manera bastante relacionada, porque hay que decir que en Japón también se estrenó Moon Knight, y también, como en algunos casos de películas y series muy aclamadas o muy esperadas, hay algún que otro mangaka ahí detrás que está haciendo pósters promocionales, tiene que ver con la promoción de serie, película, etc. Por ejemplo, bueno, ya habíamos visto Paru, por ejemplo, hizo un póster de Escuadrón Suicida. En el caso de Boichi, que hizo el póster, gran póster promocional, que lo compartimos por Twitter y que comentamos también anteriormente, que está bastante bien, de Doctor Strange, muy interesante el póster. Y en este caso... Perdón. Sí. Lamento interrumpir, pero quiero que no olvidemos el caso de la excelente promoción que hizo Kubo de la serie Loki. Bueno, sí, también... No podemos dejarlo pasar. Sí, también, bueno, Tite Kubo, que está todavía bastante vigente ahora de nuevo, se mandó un póster de Loki que bueno, parecía más promoción hacia él mismo que hacia Loki, pero bueno, ahí estuvo el intento, ¿no? ¿Le salió redondo? No, le salió medio cubo. Bueno,
Y bueno, en el caso de Sui Ishida, que ya otras personas, otros seguidores de grandes mangas, animes, fenómenos de no hace tanto tiempo, lo hemos sentido nombrar con, por ejemplo, Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Re, o como le dicen en España, Tokyo Ghoul, que bueno, está bien, acá suena raro, no digo que esté mejor o peor dicho, ¿no? Porque vaya uno a saber bien cómo es, pero suena raro, suena bastante raro, ¿no? Y bueno, en este caso, Sui Ishida lo que hizo fue, con su magistral mano y pincel, también hacer un póster de Moon Knight muy interesante, y vinculándolo directamente con su nueva serie, que nada, muy interesante, tiene pocos capítulos pero bastante desarrollados, llamada Choujin X. Sí, convengamos que, bueno, adelantándonos, el manga se prestaba para hacer referencia a la serie y no era muy difícil que el homenaje se le fuese a la Khonshu. Claro. ¿No? Sí, es verdad. Y bueno, entonces nosotros vamos a aprovechar esta vinculación que hicieron, que ya que la hicieron ellos, la aprovechamos también nosotros, para pasar a comentar, hablar un poco sobre esta nueva obra llamada Choujin X, que nada, uno la puede encontrar, obviamente, de todas las maneras posibles, pero más cómodamente en Manga Plus, en la aplicación oficial de Shueisha, de la Shonen Jump. La pueden encontrar ahí y está bien. Esta es una serie que salió el año pasado, en 2021. Si bien tiene mucho de cuestiones simbólicas que tiene que ver con páginas y páginas de lenguaje visual, tiene mucho de eso también, pero tiene un poquito de texto y un poquito de situaciones que te tardas un tiempito en leer. Y en este caso también es una serie de seinen sobrenatural, para decirlo de algún modo. Como lector, yo acá voy a decir una cosa, ¿no? Cuando lo estaba leyendo, hay ciertos tópicos que literalmente me hacían acordar mucho a Tokyo Ghoul. Hay muchas cosas que a lo mejor el autor no se puede apartar de eso para contar una historia, o a lo mejor le interesa más contar ese tipo de historia, que uno ya las vio bastante en Tokyo Ghoul. Pero bueno, a medida que voy avanzando vamos comentando también ese tipo de vinculación o relación. Para decirlo de algún modo, esta es una serie que sucede en el mundo contemporáneo, que sucede en un Japón técnicamente actual, en la que aparecen personas que tienen una especie de poder al principio, ¿no? Como una especie de poder extraño. En un primer momento los protagonistas o el protagonista no terminan de comprender, no terminan de asimilar qué es lo que está pasando, y que estos poderes también vienen aparejados con, por ejemplo, deformaciones a nivel físico, pero también a nivel mental. Y esto también ya lo hemos visto mucho en Tokyo Ghoul, ¿no? El protagonista sintiéndose como un enfermo primero, después como un insecto, como un bicho, muy similar a Kafka, ¿no? A la metamorfosis de Kafka, que ya lo hemos comparado. En este caso tiene algo de eso también, por lo menos las formas en las que al principio se empiezan a ver estos cambios, ¿no? Después también otra cosa, ¿no?, que hemos visto en Tokyo Ghoul, también transformaciones un poco orientadas a lo que podría ser las formas animalizadas. Como en el caso de Tokyo Ghoul tenías, por ejemplo, al búho de un solo ojo, que el protagonista se lo confundía con el búho, se hablaba mucho de ese tipo de cosas. Después obviamente muta a otra cosa, ¿no? Pero en un primer momento se hablaba del búho de un solo ojo. Bueno, también se mantenía cierto juego con el animal, de repente con las facciones, ¿no? La facción de los monos, claro. La facción de los perros negros, sí. Touka, que usaba la máscara de coneja. Sí, había un montón de relaciones entre lo que era la identidad de los Ghoul y una animalización, para decirlo de algún modo. Pero en este caso también sucede que hay, aparte de ese tipo de transformaciones no tan animales, sino que tiene que ver con poderes un poco extraños, ¿no? Como por ejemplo hacer origami y que el origami tenga las cualidades de la forma, ¿no? Tiene el poder de, no sé, hacer un avioncito, entonces el avioncito tiene
la cualidad de volar y hacer volar al usuario, o hacer perritos y los perritos pueden rastrear gente, todo con papel estoy hablando, ¿no? Me hizo acordar un poco estas transformaciones, la relación con One Piece, con las frutas del diablo, que tener las frutas Zoan, las frutas Paramecia, ¿no? Estas varias formas como que también podría ser vinculada por ese lado. No digo que sean idénticas porque no tienen nada que ver, pero digo que te hace recordar estructuras de los tipos de poderes, ¿no? Pero incluso uno puede hacer asociaciones con otras series shonen, con otros sistemas de poder. También, sí. Porque se establece que lo que permite esta diferencia Choujin, ¿no? Uno que sea animal, otro que tenga la capacidad de hacer origami, es que uno cuando se transforma, se convierte en usuario, en Choujin, lo que tiene que ver, el poder que obtengas, es lo que vos deseas ser, ¿no? Entonces, tranquilamente lo podés vincular con el Nen, donde el Nen no tiene límites, siempre y cuando vos lo vincules con algo que tenga que ver con tu propia vida. En lo posible, ¿no? Es como la habilidad de Hisoka, que tiene que ver con su infancia. Se ve eso, pero también como que te explican un poco más adelante cuando uno de los personajes quiere tener una habilidad y no puede, que necesita ese deseo, pero un deseo que sea, digamos, como que trascienda algo, que desees tanto que lo hagas como parte de tu personalidad o parte de lo que sería tu individualidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces por eso en un primer momento hay algunas personas que no pueden tener eso porque no todos, o por lo menos lo que dice en la historia, no todas las personas tienen esa facilidad para desear algo de tal manera que se resignifica para uno mismo, digamos, ¿no? Entonces sí es el caso del protagonista, que en un primer momento le hacían bullying con un buitre y el chabón empezó a investigar lo que era un buitre. Cuando se sentía mal, el amigo le decía, mirá, el buitre también lo que tiene estas características, ¿no? Vuela más alto. Entonces el protagonista todas esas características las empieza a asimilar de otra manera y las resignifica para sí mismo. Entonces cuando se transforma, cuando sucede este, digamos, suceso, porque sucede en el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo pasa que los pibitos están dando vueltas ahí, se encuentran con unos chabones, malandras, por decirlo de algún modo, que se va de las manos toda la secuencia y se inyectan un líquido que convierte a la gente en Choujin. Entonces está esta primera escena y de ahí sale el protagonista teniendo este poder de animalización que tiene un aspecto, se dice en la historia, medio de buitre, ¿no? Pero también tiene una cuestión ahí bastante parecido a la imagen de un doctor peste, el doctor de la peste o algo por el estilo, por la idea, ¿no? Se menciona que es una especie de máscara y con eso volvemos a Tokyo Ghoul de nuevo, ¿no? Claro. Incluso, mencionando esto de los pandilleros japoneses, vuelvo a pensar en tu comparación con One Piece y la hago más validera, porque si bien el Choujin pandillero tranquilamente representa un yokai, si uno quiere hilar demasiado fino puede decir, bueno, también es una versión malévola de Luffy. Claro, es verdad. Porque bueno, tiene la habilidad de estirar la cabeza o estirarse un poquito. Pero bueno, básicamente pasa bastante rápido y ya verán los que vayan a leer la obra cómo se soluciona esa circunstancia. Siguiendo la línea de las transformaciones y la línea de lo que es el Choujin, la imagen del Choujin y los de los poderes, en el último capítulo que salió ayer o antes de ayer, hace poco, te comentan también que a medida que el usuario va muriendo, por decirlo de algún modo, porque esta habilidad de Choujin también viene aparejada con curarse, o alguno de los personajes le sacan una mano, puede medio que reconstruirla, ¿no? Depende del caso. Entonces, a medida que van muriendo o van teniendo heridas, si están transformados en Choujin, te comentan que se va perdiendo la humanidad de cada persona y se van haciendo más Choujin, van mutando más, ¿no? Como que en realidad el Choujin es otra personalidad que quiere comerse a la personalidad humana, digamos, a lo humano, y por eso se van transformando en eso. También tiene que ver con, yo había dicho en un momento, deformaciones de tipo físico, ¿no? En un primer momento, la mayoría, no todas, porque hay algunas habilidades que mantienen su forma humana,
pero en la mayoría de los casos se ve que se transforman directamente en algo humanoide, un ser que se deforma el cuerpo original, digamos, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Yo, bueno, no voy al día como distopiano, he leído la obra hasta la mitad de los capítulos que han salido hasta la fecha. ¿Qué pasa con las personas que tienen apariencia física humana y que sus poderes no incluyen una transformación? Porque en los primeros capítulos aparece un personaje que, si bien no se deforma mucho, tiene unas características ya presentes, patentes, siempre presentes en su cuerpo, que es tener los ojos blancos. Sí. El personaje del humo. Entonces digo, bueno, ¿qué lleva inevitablemente, por más que vos tengas de entrada apariencia humana, una transformación? Sí, todavía igual no, o sea, se han mostrado muchos más casos, digamos, de otros usuarios, otras personas Choujin que tienen habilidades que no tienen nada que ver con los cambios físicos, sino que solamente utilizan el poder, tienen un poder y listo. En esos casos, por el momento no se vio mucho de otro tipo de transformaciones, y solamente a medida que van creciendo el poder se hace mucho más potente. Pero sí hay una situación que tiene también un poco que ver con la idea de que el Choujin necesariamente necesita una personalidad, una individualización, digamos, ¿no? Como que necesita una alteración mental, por decirlo de alguna manera, que lo lleve a ese tipo de habilidad. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un caso de un loco pirómano, por decirlo de alguna manera, que realmente esté consciente de que incendiar casas es algo bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, la transformación, digamos, la cuestión de deformación no se da a nivel, en un primer momento a nivel físico, sino que se da más a nivel mental. También es el caso del tipo del humo, ¿no? Un tipo que se infiltra en un avión y comete actos terroristas casi, que bueno, que tiene algo que ver con eso, ¿no? Con una deformación tal vez un poco física, pero también totalmente mental. Pero bueno, a medida que va avanzando la historia, porque en un primer momento uno dice, bueno, no sabemos lo que son estos Choujin, apenas el protagonista sabe lo que es, apenas se ingresa en el mundo, entonces uno podría pensar que son entes desconocidas, que no hay mucha información al respecto, como puede ser un fenómeno nuevo, por ejemplo. Pero a medida que va avanzando la historia nos damos cuenta que en realidad hay una organización, hay un sistema organizado, hay instituciones. Esto yo lo veo un poco más que tiene que ver con el límite entre el shonen y el seinen, que siempre tenés que recurrir a una escuela, ¿no? Una escuela de habilidades, cómo entrenar la habilidad, cómo, no sé, darle atención a gente que de pronto se encuentra en la vida con un nuevo fenómeno, una nueva cosa. Entonces entra la parte institucionalizada de una escuelita. Entonces se genera todo como una especie, tampoco una escuela en un sentido tan literal, sino que es una especie de escuela en el sentido más paramilitar, por decirlo de alguna manera, como World Trigger, Kaiju 8, ese tipo de instituciones que al mismo tiempo que educan a los usuarios, que brindan abrigo a los usuarios, también los mandan a hacer misiones, también los mandan a combatir otros usuarios descontrolados. Porque también se viene el caso de que, bueno, estas deformaciones mentales y físicas tienen que ver con realizar un caos en toda la ciudad, unas matanzas de magnitudes descontroladas, ¿no? Para decirlo de algún modo. Entonces, en esta historia se desborda las cuestiones de locura y caos. Mayormente en la historia los Choujin siempre están relacionados con ese tipo de despertar, un despertar de caos y locura descontrolada. Entonces, para dar cierto orden a ese caos aparece esta organización que, bueno, uno diría, pero ¿por qué de pronto en el capítulo, no sé, 8 o 9 aparece una organización que nunca se había dicho nada al respecto? Pero bueno, aparece y se ve que está bastante institucionalizada y tiene bastantes recursos, como que son bastante competentes en lo que hacen, ¿no? Entonces, también relacionándolo un poco a esta institución, digamos, con Tokyo Ghoul, también recuerda mucho a lo que eran las Palomas, ¿no? Que era esa organización que tenía relación directa con la policía, que se dedicaba a cazar ghouls o a cazar este tipo de
personas que presentaban estas deformaciones, ¿no? En este caso también hay personas con este tipo de deformaciones caóticas o no caóticas. La respuesta de la sociedad es que necesitan un control. Entonces, bueno, aparece esta organización. Y después, ya yendo un poco más específico a la idea de los personajes, en un primer momento estábamos hablando del protagonista, que se llama Kurohara Tokyo, ¿no? Es el protagonista. Ahí también tenemos otra Tokyo, con Tokyo Ghoul, pero bueno, se escribe tal vez un poco diferente. Y en este caso el protagonista tiene un amigo de la infancia. Como el protagonista de Tokyo Ghoul. Como el protagonista de Tokyo, claro, exactamente. Porque encima tiene un amigo de la infancia, ¿no? Que presenta una amistad y que también, aparentemente, por lo que se puede apreciar, a lo mejor no, a lo mejor sale y es de otro color, ¿no? Pero aparentemente tiene el pelo rubio. Y el protagonista tiene el pelo oscuro. Literalmente como Hide en Tokyo Ghoul, que era... Vamos a comentarlo así, ¿no? En Tokyo Ghoul, ¿qué había? Estaba el protagonista, que se le presenta este fenómeno, esta transformación, y está el amigo, que el amigo la lleva de por fuera, ¿no? El amigo no está ni enterado que existe este mundo, que no sabe que su amigo es un Ghoul, ¿no? Y de pronto, entre ir inmiscuyéndose en las cuestiones estas de los Ghoul, bueno, le suceden cosas, no muy buenas. En este caso, el protagonista y el amigo, uno se entera después en retrospectiva, que tenían una especie de rivalidad entre ellos. Entonces, como al amigo no le funciona este líquido para transformarse en Choujin, como que se aparta un poco, ¿no? Como que se aleja un poco del amigo, le deja de hablar. Cada vez que están ahí juntos, como que tiene medio envidia o como que no le quiere dar bola, le grita incluso en un momento. Entonces como que esa amistad se empieza a romper y se empieza a ver más la idea de la rivalidad, detonando en toda la parte que tiene que ver con un momento muy icónico, que tiene pocos momentos, ¿no? Porque es una serie reciente, una serie nuevita, pero un momento icónico de esta serie, que es un enfrentamiento mostrando, no voy a decir de quién ni nada, pero mostrando habilidades muy parecidas a las de Moon Knight, por ejemplo, ¿no? Que uno las puede ir a ver en los capítulos, que son los últimos 3 o 4 capítulos que hay, donde se da un enfrentamiento a la luz de la luna, con poderes bastante similares a lo que es Moon Knight. Así que bueno, esta amistad o estas cuestiones desencadenan en eso. Más allá de los paralelismos que hemos establecido entre Choujin X y la obra anterior de Suishida, Tokyo Ghoul, hay que ver, quizás son arquetipos de personajes que le gustan a Suishida, ¿no? Porque bueno, Tokyo es muy parecido en varios aspectos a Kaneki, ¿no? Era un chico tímido, retraído, que entra en este mundo fantástico como por accidente o por lo menos de forma involuntaria. De forma voluntaria, pero porque el contexto y las circunstancias lo llevaron a eso. Sin embargo, puede que ya esta idea preconcebida de amistad que hemos visto en Tokyo Ghoul sirva para crear expectativas que después lleven a la sorpresa a través de un giro de tuerca de la mano de Suishida, ¿no? Acá hay un paralelismo, sigue hasta cierto punto y de repente se pega el giro y se encara con algo nuevo. Hay que ver. O también justamente los parecidos pueden ayudar para que te guste más o menos la obra. Cada uno verá qué hace con esa lectura, o bueno, puede haber gente que directamente discrepe con nosotros y diga, son obras completamente distintas, no le veo lo parecido. Está perfecto, son interpretaciones completamente válidas. Sí, nosotros, o yo más que nada hago este rastreo, esta comparación, porque bueno, fui en su momento un gran lector de todo lo que fue Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Re, y me he leído los primeros capítulos de Tokyo Ghoul bastantes veces y me gusta bastante, digamos, cómo es la narrativa visual, tanto visual como la construcción de los personajes que siempre usa Suishida. Y tenés estas lecturas posibles, pero también tenés otros personajes que no son tan parecidos, que tienen otro tipo de formas. Por ejemplo, algunos de los que están dentro de la organización, que son bastante interesantes. Tampoco la historia llega a nuclearse de una manera determinada, pero por decirlo de algún modo, una de las protagonistas, el personaje femenino más cercano al protagonista, no es similar a lo que había sido en Tokyo Ghoul, sino que es diferente, hay otro tipo de relación.
tiene otro tipo de construcción, digamos, el personaje, muy interesante también por ese lado, así que también hay de otras cosas, no es solamente que es una copia de Tokyo Ghoul, ¿no? Habíamos empezado diciendo que tiene ciertas similitudes, pero no toda esta obra es Tokyo Ghoul con otro nombre y otra cara y un lado de cara, ¿no? Tiene bastantes lecturas profundas con respecto a la sociedad, con respecto al bullying, con respecto a un montón de otras situaciones que son bastante interesantes y que se desarrollan de una manera íntegra o de una manera... se desarrollan bien, digamos, ¿no? A lo mejor va más por ese lado esta historia y no tanto por las similitudes. Pero bueno, yo lo comento porque es a primera vista lo que más me llama la atención, o lo que más uno puede ir leyendo en un primer momento. Después con otras lecturas, con otro tipo de tal vez animación o qué sé yo, se verán que es mucho más que solo eso. Y bueno, ya para finalizar, solamente decir que hemos dicho que es una serie también con un estilo simbólico, pero también hay que rescatar que el arte, el apartado artístico, todo lo que tiene que ver con los diseños tanto de personajes como de viñetas y bueno, todo lo que siempre hace Shuei Ishida es increíblemente bueno, es la cúspide de lo que puede ser un artista tan completo porque tiene todo, tiene narrativa, tiene cuestiones simbólicas, tiene un lenguaje visual muy interesante y todas las cuestiones artísticas están muy buenas, así que en el apartado artístico es calidad pura, una obra recontra recomendable, tiene cosas muy interesantes, pero hay que saber que al mismo tiempo que es una obra compleja es un poco densa, ¿no? Para uno no la puede leer rápido e irse como si podríamos leer algo, no sé, de la Shonen Jump, digamos, ¿no? Que una lectura, por ejemplo, Mashle, por ejemplo, ¿no? Que es una lectura literalmente veloz, rápida, que no hace falta mucho repensar ni nada, sino que te da cosas y listo, y la vas entendiendo. Esta es como que tiene mucho más contexto, tiene mucho más cuestiones de la trama. Y otra cosa, ¿no? Que no se puede percibir acá todavía en los scans, ni siquiera de Manga Plus, es que en los tomos recopilatorios salieron unos especiales, unos extras que tienen que ver con el lore de la historia, tienen que ver con cómo surgieron en un momento los Choujin en ese mundo, y hay un lore muy interesante que en un primer momento bastante raro, para decirlo de algún modo, porque en un primer momento se habla como una sectorización de las personas que no tienen habilidades para con, digamos, las personas que sí tienen habilidades. Y antiguamente, diría uno, en el lore de esa historia, habían surgido grupos ideológicos, tal vez militares, que hicieron tal vez guerras y un montón de otras cosas, ¿no? Si uno compra los tomos recopilatorios que saldrán en octubre y qué sé yo, se puede enterar de todo ese lore que hay atrás, que es muy parecido a lo que uno diría, bueno, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ponele, ¿no? Que hubieron ciertos fenómenos o intereses económicos que alteraron el orden y las cuestiones de poder. Bueno, en este caso tiene que ver con el fenómeno de la gente con poderes y no. Medio parecido a lo que pasa en Shingeki no Kyojin. Así que nada, eso. Están en esos extras y se pueden encontrar en internet si uno hace una búsqueda exhaustiva en inglés solamente. Pero ya cuando salgan en tomos recopilatorios, tal vez en Manga Plus suban algo, pero para que uno vaya sabiendo, en los últimos capítulos de la serie, o sea, de los mangas, han habido una especie de guiños para empezar a contar un poco de esa trama histórica que tal vez tiene pensada Shuei Ishida. No sé si desde un primer momento o se le viene ocurriendo en el paso de la edición de las cosas, ¿no? Pero bueno, súper recomendable y nada, eso. Bueno, acá hicimos nuestro pasaje por el sector niponés en un episodio del podcast que, si bien sigue siendo, por supuesto, el podcast número 1 de manga y anime de Mar del Plata, en esta ocasión ha tocado
de manera mínima la cuestión niponesa, pero no se trata de cantidad sino de calidad, y Choujin X es una obra de calidad. Nadie va a discutir lo que ya mencionó Listopiano, que Suishida tiene un dibujo, además de particular, muy bueno, que va con el tono serio, psicológico, existencialista de sus obras. Sí, por supuesto. Y que bueno, muchas veces estas historias vienen de la mano de cosas reales o alegorías de cosas reales. El Listopiano dijo, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, podemos también hacer la comparación con X-Men. Bueno, y sabemos que X-Men a su vez es una alegoría de lo que fue el racismo, ¿no? De que el Profesor X viene a ser la solución pacífica con Martin Luther King y que Magneto es Malcolm X. Entonces, bueno, hay que ver qué tanto se puede sacar de esta historia fantástica que es seinen, que supuestamente es como entretenimiento para jóvenes adultos, pero que quizás lleva a más de una seria reflexión, en tanto a nosotros como individuos y en tanto a nosotros como sociedad. Porque esto que plantea el Listopiano, el origen de los Choujin y cómo es que llegaron a ser institucionalizados, ¿no? A formar parte de la sociedad, bueno, tiene que haber llevado, si es un cambio más o menos verosímil, cierto tiempo, porque sabemos que los cambios en la sociedad no son de un día para el otro. Así que, sin más, les pido al Listopiano que por favor introduzca las redes antes de despedirnos. Nos pueden encontrar, como siempre, en todas nuestras redes sociales, que es, por ejemplo, Twitter, @mateadas. Únicamente ahí estamos, fácil acceso, uno se mete a Twitter, ahí nos siguen, @mateadas, estamos ahí tirando toda la data rica, todo lo bueno, también lo no tan bueno. Y después todas nuestras plataformas son, por ejemplo, en YouTube, que ahí pueden hacer comentarios también, pueden compartir, pueden darle manito arriba, activar la campanita, pueden hacer pero 20 cosas diferentes. Y después tenemos también en iVoox, que tiene para descarga directa, y nos pueden llevar a donde ustedes quieran, a su laburo, a pasear al perro, a andar en bici, qué sé yo. Después también la gente que está acostumbrada a escuchar por Spotify también nos pueden encontrar ahí como Mateadas 1. Y nada, aparecemos al toque y agradecemos a todos los que se suman por esos lados y esas cosas. Así que sin nada más que agregar, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, no.